¿Cómo se mueve eso? Bueno, me parece que estamos más arriba, aquí. Ah, está. Bueno, 3. Una persona extranjera posee un inmueble agropecuario en la Argentina, el cual está arrendado a una persona física residente en el país. ¿De qué fuentes son los ingresos? Acá no hay duda, el inmueble agropecuario está en la Argentina. No hay duda de que el bien está situado en la República Argentina, entonces se va a hacer ganancia de fuente argentina. 4. Un médico de nacionalidad suiza residente en nuestro país realiza excepcionalmente una intervención quirúrgica en Italia, por lo que recibe honorarios por 30.000 pesos, reteniéndosele en concepto de impuesto a la renta de este país 1.000 pesos. Suponga el caso que el médico es residente en Suiza y realiza la operación quirúrgica ocasionalmente en nuestro país. Antes de ir al supongan, al supuesto, vamos a ver, analizar la primera parte. Un médico de nacionalidad suiza, pero residente en nuestro país. ¿A mí qué me interesa? Que este médico es residente argentino. Y dice que realiza excepcionalmente una intervención quirúrgica en Italia, es decir, es un residente argentino que va a tributar por una ganancia de fuente extranjera. Es decir, que esta ganancia, esos honorarios de 30.000 pesos que le generó la intervención quirúrgica en Italia, corresponde a ganancia de fuente extranjera, porque esa intervención quirúrgica fue realizada en un país ajeno a la Argentina, reteniéndosele en concepto de impuesto a la renta de ese país 1.000 pesos. Y ese es el famoso pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Recuerden que ese pago a cuenta, esos 1.000 pesos, ese pago a cuenta del impuesto a las ganancias, lo van a poder computar como pago a cuenta en la liquidación de nuestro contribuyente. ¿Cuál va a ser el límite de ese pago a cuenta? Acá lo vemos, igual si los voy a resumir. Dice, los 1.000 pesos se pueden computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia del exterior. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, ¿qué deberían hacer? Impuesto a la ganancia total, sacar el impuesto a la ganancia total, es decir, con ganancia de fuente argentina y ganancia de fuente extranjera, menos el impuesto a las ganancias de fuente argentina, y nos da el límite del cómputo del impuesto análogo efectivamente pagado, en este caso, en Italia. Se los voy a escribir. Determinan el impuesto a la ganancia total menos el impuesto a las ganancias de fuente argentina únicamente, es decir, solo la ganancia que le generó la fuente argentina, y nos va a dar el límite del cómputo del impuesto análogo, que es este famoso pago a cuenta del impuesto a la ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que esos 1.000 pesos van a tener un tope para tomarlo como pago a cuenta. Es decir, si esta diferencia que les puse acá da 1.000 pesos, me puedo computar los 1.000 pesos. Si da menos de 1.000 pesos, me puedo computar hasta el límite que me dé esa diferencia. Y si da más de 1.000 pesos, igualmente voy a computarme 1.000 pesos porque es lo que efectivamente se pagó. A eso se refiere este límite. Bien, entonces dijimos que en el primer caso estamos hablando de un residente en el país que tiene ganancias de fuente extranjera, por lo tanto va a estar alcanzado obviamente por el impuesto. Y en el supuesto dice que hay que analizar el caso en que el médico sea residente en Suiza, es decir, ya no es residente argentino, y realiza la operación en nuestro país, en Argentina. Entonces, en este caso, estaríamos ante la situación
de un residente en el exterior, en Suiza, pero va a tributar por la ganancia que obtiene en el país, es decir, es ganancia de fuente argentina. Entonces, en el primer caso tenemos ganancia de fuente extranjera, donde genera ganancia grabada porque el residente es del país. Y en el segundo caso tenemos una ganancia de fuente argentina porque obtuvo la ganancia en el país, pero como es un residente en el exterior, va a tributar también como, ¿no? Residente en el exterior, ganancia de fuente argentina. Vamos al punto 5. Perdón. Una persona residente en nuestro país viaja a Estados Unidos en donde compra un inmueble, lo alquila, percibiendo por giro bancario el alquiler pactado. Transcurrida la vigencia del contrato de locación, el locatario adquiere el inmueble, operación por la que el vendedor obtiene una ganancia considerable. Bueno, acá tenemos varios puntos a analizar en el punto 5. Aparece la persona donde es residente, en el país. Bien, al ser residente en el país sabemos que tributa por ganancia de fuente argentina y por ganancia de fuente extranjera. Dice que tiene un inmueble en Estados Unidos y lo alquila. Eso sería ganancia de fuente extranjera, el alquiler de un inmueble en el exterior. O sea, el inmueble está situado en el exterior. Entonces, eso es ganancia de fuente extranjera. ¿Tributa nuestro contribuyente? Sí, porque es residente argentino. Bien, pero después aparece el hecho de que el locatario compra el bien, el inmueble. Entonces, ¿qué pasa acá? No estaría grabado por el impuesto a las ganancias, al menos que la compra de ese inmueble sea con posterioridad al 1 de enero del 2018. ¿Se acuerdan de eso? En ese caso, sí. Como la compra del inmueble no me aclara nada acá, no me dice la fecha de compra, no está grabado al menos que la compra sea de este inmueble haya sido con posterioridad la compra al 1 de enero del 18. Bien, vamos al punto siguiente. Acá hay un punto, no tiene número, es este. Este es otro punto, el que les marqué acá. El gerente de Banco Nación Argentina, sucursal Nueva York, residente en Estados Unidos, había obtenido la condición de residente de residencia permanente 2 años antes y tiene una antigüedad en el cargo de 4 meses y obtuvo sueldos por 10.000. ¿Qué pasa? Tenemos el gerente es residente de Estados Unidos, no es residente argentino. Y obtuvo rentas por 10.000 pesos del Banco de la Nación Argentina, pero sucursal Nueva York. Entonces, se trata de un residente en el exterior que obtiene una ganancia de fuente extranjera. Por lo tanto, ¿qué pasa? No sería objeto del impuesto, porque recuerden que los residentes en el exterior solamente tributan por sus ganancias obtenidas en el país, es decir, por sus ganancias de fuente argentina. Vamos con el punto 6. Lo tengo por aquí. Una persona humana de nacionalidad argentina, residente en Grecia, quien obtuvo su residencia permanente en ese país con anterioridad, fue invitada a Holanda a dictar una conferencia sobre presión tributaria en los países latinoamericanos, percibiendo $5.000 en concepto de honorarios. Bien, ¿qué tenemos acá? Primero, tenemos que saber si es residente en el país o en el exterior. Me dice que es residente en Grecia. Bien, sabemos que los residentes en el exterior tributan por la ganancia de fuente argentina. ¿Dónde obtuvo la ganancia? Dicta una conferencia en Holanda. O sea, tenemos un residente en el exterior que tiene una ganancia de fuente extranjera. O sea que no estaría alcanzado por el objeto del impuesto, porque es lo mismo que el caso anterior. Los residentes en el exterior tributan por sus ganancias obtenidas en el país, es decir, ganancia de fuente argentina. En este caso es un residente en el exterior que obtiene ganancia de fuente extranjera. Entonces no está grabado por
la ley de impuesto a las ganancias. Vamos con el punto 7. Una sucesión indivisa radicada en Perú obtiene alquileres por un inmueble ubicado en nuestro país. Entonces, estamos hablando de un residente en el exterior, es una sucesión indivisa radicada en Perú, es residente del exterior, pero obtiene alquileres por un inmueble ubicado en nuestro país, es decir, pero obtiene ganancias en nuestro país, es decir, tiene ganancia de fuente argentina, por lo cual va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Y vamos a leer acá, corresponde que quien le pague los alquileres le retenga el 35% de tales beneficios en carácter de pago único y definitivo, porque estamos hablando de un sujeto residente en el exterior. Esta tasa se aplica sobre la ganancia neta presunta por ley y presume, y la ley presume una ganancia neta del 60%. Y ahí les hace la explicación que es del total el 35% por el 60%. Bien. Y acá en el punto 8 vamos a hacer este solo y los demás lo van a leer. ¿Por qué? Porque son excepciones a esta teoría de la fuente, pero la teoría de la fuente del artículo 5, es decir, que es ganancia de fuente argentina las provenientes de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República Argentina, realización en la República Argentina de actos o actividades, hechos ocurridos en la República Argentina, todo eso es ganancia de fuente argentina. Pero hay casos especiales que nombran los artículos de la ley. Y acá es donde aparecen estos casos especiales. Vamos a ver el octavo, este punto 8, y después ustedes van a ver en sus casas el resto. Pero son todos casos puntuales en los cuales ustedes van a tener que leer los artículos de la ley. Vamos con el punto 8. Ben y Pat, sociedad anónima, empresa constituida y radicada en nuestro país, tiene por objeto el negocio de contenedores para el transporte y realizó en el periodo los siguientes operaciones. Hay un micrófono. Bien. Entonces, Benipat, Sociedad Anónima, empresa constituida y radicada en nuestro país, es decir, residente en nuestro país, tiene por objeto el negocio de contenedores para el transporte y realizó en el periodo las siguientes operaciones. Bueno, vamos a ver cada uno de estos enunciados A, B y C, pero como puntualmente esto es una de las excepciones a la regla general de fuente, va a considerarse ganancia de fuente argentina, cualquiera sea de estos tres puntos, no importa de dónde hasta dónde, porque estamos hablando de una empresa constituida, radicada en nuestro país, que se dedica como objeto de negocio de contenedores para el transporte. Entonces, yo voy a leer estos tres puntos, pero como ya está nombrado en la ley, en este caso va a estar grabado y va a ser de fuente argentina esa ganancia. Punto A. Transporte por vía marítima uniendo Puerto Rico con Miami. Fíjense por qué es una excepción a la teoría de la fuente, porque no está sucediendo precisamente en la República Argentina ese transporte. B. Transporte por vía fluvial uniendo el puerto de Buenos Aires con el puerto de Rosario. Y C. Transporte por vía marítima uniendo el puerto de Bahía Blanca con el puerto de Palos de España. En todos estos casos se considera que es ganancia de fuente argentina por estar taxativamente enunciado en la ley como empresa constituida y radicada en nuestro país dedicada a la actividad o al negocio de contenedores. Como es esta excepción a la regla general de fuente, hay otras. Acá igualmente ven el artículo y el detalle. Todo esto son excepciones a esta regla general de la fuente. Entonces ustedes van a leer el enunciado y van a ver por qué el tratamiento lo dice taxativo, ya le digo la ley, y acá lo tienen. A ver si veo alguno que sea diferente. No, creo que estamos. Bueno, podemos ver este, el de representantes en el exterior. Remuneración percibida, es decir, ¿de qué fuente es la remuneración percibida por un embajador argentino en Uruguay, por un funcionario del Ministerio de Economía que fue enviado en misión oficial durante
8 meses para renegociar las condiciones de un plan de asistencia financiero a nuestro país. Tanto uno como el otro es ganancia de fuente argentina, porque si bien son residentes y están en el exterior, se van a considerar que son ganancias de fuente argentina por ser representantes oficiales en el exterior. Ese es otro caso. Bueno, perfecto. Bueno, miren los casos especiales, tienen la solución obviamente, tienen la ley para seguirlo. Quiero ver, no me han dejado consultas en el chat, así que entiendo que no hay consultas con respecto a esto. Voy a detener.